Presente. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Yes. Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Bueno Morales. No te escucho, pero creo. Hola. ¿Sí? Hola. Ya, pero te escuchas muy lejos. Ay. Calderón Rodríguez. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cantero Aguilar. Presente. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. También te escuchas muy lejos. Dueñas Jaimes. Presente. Galicia Medina. Presente. García Caballero. García Caballero. García Pacheco. Presente. González García. González García. González Mendieta. Presente. González Pérez. González Pérez. González Ramos. Presente. Guzmán Amador. Hernández del Valle. Buen día. López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Aquí, profe. Buen día. Buenos días. Mendoza Alonso. Presente, profesor. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Buenos días. Moreno Velázquez. Buenos días, presente. Buenos días. Muñoz Bobadilla. Presente, profesor. Neri Miranda. Presente, profesor. Núñez Campos. Presente. Ortega Rosas. Presente, buen día, profesor. Rafael Achula. Diana. Ramírez Empualteca. Ramírez Zempoalteca. Rodríguez Sánchez. San Juan Rodríguez. San Juan Rodríguez Elizabeth. Presente. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente. Totomoch Torres. Presente. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Presente. Aguilar Pérez. Presente.
Rojas Dorado Presente. y Flores Llanes. Presente. Ok. ¿Alguien que me haya faltado o no haya escuchado su nombre? Profe, yo falté, he estado teniendo problemas con Teams desde la mañana. García Caballero, ¿verdad? Sí, gracias. García Caballero. Caballero, luego tenemos a González García. Vale, para los que van entrando, les voy a dar otros 10 minutos más para que chequen, por favor, el asunto del examen. Respuestas correctas e incorrectas, y para que vean más o menos lo que estén donde estuvieran mal, ¿vale? Y ahorita volvemos.
¿Listo? ¿Ya terminaron de revisar o todavía hace falta alguien o algo? Bueno, supongo que entonces la mayoría ya acabó. ¿Alguna pregunta con relación al examen, a las preguntas, etcétera? ¿Algo con relación a lo que acaban de revisar? No, profe, todo está claro. ¿Todo claro? Los demás. Yo creo que yo me confundí en cuanto a las gramáticas. Sí, las gramáticas descriptiva, normativa y explicativa, ¿no? Sí, creo que me confundí. Varios errores ahí, ¿no? Principalmente en esas preguntas que fueron en las que más suele ser por el asunto de que son conceptos muy complejos, ¿no? Y como les comentaba también, como están íntimamente relacionadas esas tres gramáticas, entonces es complicado si uno no ha estudiado, digamos, con un detenimiento adecuado las diferencias entre las tres gramáticas, ¿no? Por lo demás, como habrán visto, la mayoría de las cosas, pues realmente las revisamos y las vimos, no hay nada que no hayamos visto. Quizás solamente el concepto de aceptabilidad, que por ahí también les pregunté, pero que sí lo checamos más o menos en sesión, pero por lo demás, pues prácticamente, o más bien todo, estaba cubierto, ¿no? Con algunos, pues sí me llevé, digamos, sorpresas, algunas gratas y algunas no tanto. También se notó inmediatamente el asunto de no haber realizado las lecturas de los textos, etcétera. En fin, ustedes también podrán valorar su propio desempeño con relación a la materia, ¿no? Como les comentaba en un principio, pues, y se los dije desde un principio, ¿no? Mis exámenes generalmente no son fáciles, tampoco mis materias suelen ser sencillas, justamente por el tipo de contenidos que revisamos, ¿vale? ¿Algún otro comentario que tengan por ahí con relación al examen? Siento que las preguntas son muy confusas. Bueno, hay unas que están premeditadamente pensadas específicamente para que sean difíciles de responder, ¿no? Entonces, ahí también está el asunto ese. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Para qué? ¿Qué cosa? Pues para que les cueste trabajo, digo, también ustedes tienen que tener, digamos, esta dificultad en el examen, ¿no? Si les pregunto 2 más 2 son 4, pues entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Están en un nivel universitario. Exactamente. O sea, si estuviéramos en la primaria, pues vale, 2 más 2 son 4, pero esto es un nivel universitario. En la plataforma también ya podrán encontrar la tabla de calificaciones. Justamente se activó hace 3 minutos para que la chequen. Y ahí es donde vienen pues ya desglosadas todas las calificaciones. Les voy a explicar más o menos, ahorita sacamos el asunto de cómo se obtienen estas calificaciones. Les digo, la mayoría del grupo, vean, por ejemplo, estuvo arriba del 7, 7, 6 y cacho, la verdad es que bastante bien. Reprobados, pocos, pero hubo. Como les comenté en un principio, pues sí hay índices de reprobación, ¿no? También en el asunto, por ejemplo, de los exámenes, ¿no? Que luego, y me gustó mucho este grupo porque son bastantes, ¿no? Son 40 alumnos.
Generalmente en estos grupos me habían tocado grupos de 3 personas, 7 personas, etc. Entonces es muy difícil de valorar con un grupo tan reducido la complejidad, digámoslo así, de la materia, ¿no? Y una de las cosas que me gustó ver justamente en este grupo es que obtuvimos pues calificaciones en los exámenes bimestrales bastante buenas, ¿no? Hubo por ahí alguien que sacó 9.33 y es ahí donde me doy cuenta que en realidad el examen no es imposible, sino simplemente depende mucho del desempeño que vayamos teniendo a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho que sean varios, porque así me ayuda a valorar el ritmo de la materia y cómo se comportan en general los alumnos. Con 3 alumnos, 7 alumnos es muy difícil de valorar porque no hay un parámetro para medir, ¿no? Y aquí sí hubo, entonces eso me agradó mucho. Vamos a ir describiendo cada uno de los componentes y ahorita vemos el asunto de las calificaciones. Se buscan aquí, van a tener en la primera columna el examen bimestral, lo que obtuvieron ustedes directamente en el examen. Después vendría el ponderado 30 con relación al examen, ahorita checamos este asunto. Después vendría la calificación de los entregables bimestrales. Aquí también me gustaría comentar un poco que muchos de ustedes se salvaron por el asunto de las exposiciones, ¿no? Al revisar el asunto de sus tareas de morfología, otra vez, lo que les comento directamente en los trabajos. Uno de los principales problemas es que no se hace lo que se pide. No hubo lectura de los textos, no se preocuparon tampoco por investigar qué es un par mínimo. A muchos, y esto lo dije en la sesión, pares mínimos. Si no hay pares mínimos, la tarea se las voy a tachar. Y varios de ustedes, pues no. Y sí me gustaría mostrarles un par de trabajos, lo siento, ¿no? Pero es que es necesario. Porque esa es la diferencia que hay entre leer un texto y no leerlo. Déjenme ir a los centros de calificaciones. Orden descendente. 2 dieces. Ahí pueden ver también de quién es y voy a mostrarles por qué. Este sería el de María de Lourdes, ¿no? Hice varios comentarios, pero aquí lo fundamental es que ella, por ejemplo, me entregó 10 palabras diferentes. Todas eran diferentes. Ninguna eran pares mínimos. Pero el asunto con ella es que lo que hizo con su análisis es que a cada palabra diferente le puso los pares mínimos. Y con estos pares mínimos ella justificaba la mayoría de sus análisis y todas sus justificaciones. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, prácticamente hizo un recopilatorio de más de 30 palabras, porque a cada uno le puso muchas, ¿no? Pares mínimos, por ejemplo. Un montón de pares mínimos. Todo el análisis estuvo perfectamente bien justificado, los afijos y los sufijos estaban perfectamente bien identificados y inmediatamente se nota el nivel de lectura y de lo que se realiza durante el curso, ¿no? Ese sería uno. Y el segundo, que justamente es el de Axel. Este me gustó también mucho. Por ejemplo, el de Lourdes me gustó bastante por el asunto de la cantidad de ejemplos que puso. Y el de Axel me gustó porque él aplicó exactamente lo que se debía que hacer según el asunto de la lectura. Realiza la búsqueda de 10 pares mínimos, genera la tabla de posiciones de los pares mínimos y entonces es capaz de determinar cada una de las posiciones de los afijos con relación a sus raíces. Trabaja pares de palabras compuestas, etcétera. Un trabajo excelente, ¿no? O sea, aquí se notó inmediatamente cuando se hizo la lectura. Lo que evidentemente en los casos restantes, pues en muchos no se notó el esfuerzo en ese sentido. Entonces, por eso les digo, ¿no? Se nota cuando lo hacen y cuando no lo hacen. Y eso, pues, se ve reflejado en el asunto de las calificaciones. ¿Vale? Calificaciones parciales, les digo, aquí el asunto de los entregables, a la mayoría lo salvó la exposición, porque si no hubiera sido por la exposición, definitivamente no pasaba.
los entregables bimestrales, luego vendría el ponderado 10 con relación a los entregables bimestrales, cuánto obtuvieron de ese punto que se puede obtener con los entregables bimestrales, y luego vendría el asunto de las calificaciones bimestrales finales, ¿sí? Este sería el resultado que ustedes obtuvieron en términos de digamos, valoración de su desempeño durante este cuatrimestre, ¿no? Durante este cuatrimestre sería el valor de su desempeño. Lo que obtuvieron ustedes con relación a la calificación final sería la última columna, que sería el ponderado al 40%, ¿vale? Entonces, para que más o menos valoren cómo estuvo el desempeño. Les digo, aquí me agradó porque la mayoría está arriba de 7, bastantes, si lo redondeáramos 9, podemos decirlo así, prácticamente los primeros 5 obtuvieron un 9 de calificación, los demás, pues ahí es donde estuvo el asunto del bajo, ¿no? Luego, el asunto de las faltas, pues nadie está en una situación complicada con relación a las faltas, todos están bien, digamos, en ese sentido, y luego el asunto de las participaciones. Como les dije yo al principio, se va a comenzar a notar la diferencia cuando, por lo que les decía, la falta de lectura, si no pueden hacer participaciones importantes, tiene mucho que ver con eso, las lecturas, el estudiar aparte en su casa, etcétera. Entonces, aquí es donde estarían. No, de momento no, porque en realidad esta calificación solamente es una valoración del parcial. La calificación que se redondea va a ser la final, entonces en realidad esta es solamente como una calificación que les ayuda a ver cuál fue su desempeño en este curso, ¿sí? Ya la final es la que se redondea, pero esta no. Y luego el asunto de las participaciones, ¿no? Y vean aquí cómo ya las diferencias se hacen notables, muchos ceros, y aquí un 11, ¿no? Entonces, pues imagínense también este asunto, ¿no? 11, y si yo tomara ahorita 10 participaciones para el punto final, pues lo que sacarían dependiendo de la participación que tengan, ¿no? Punto 1, 0, punto 3, punto 4, etcétera. 11 participaciones quien ha participado más. Entonces, para que vayan checando eso, ¿sí? Vamos a ir sacando calificación por calificación, ya saben cómo es el proceso. Denme un segundo. Para que no vaya a quedar dudas y comprueben que la calificación esté bien puesta, ¿vale? Vamos entonces por partes de mi chance. Y pues como saben ustedes estamos en la primera evaluación parcial que correspondería al 40% de la calificación total, 30% del examen y 10% de los entregables. Es decir, de momento, hasta este punto, ustedes han ganado el 40% de la calificación final, ¿vale? ¿Cómo vamos sacando esta evaluación? Les voy a dar un par de minutos para que lo vayan haciendo. Calificación de entregables. Tienen que sumar lo que obtuvieron en cada uno de los entregables y luego dividirlo entre 2, porque nosotros tuvimos 2 entregables. Entonces, se suma la calificación que aparece en cada uno de los entregables y se divide entre 2, ¿vale? Y luego la calificación del examen parcial que vamos a copiar directamente del centro de calificaciones. Entonces les doy un par de minutos para que puedan ustedes hacer esa operación, ¿vale? Y comprueben que en la tabla viene justamente esa calificación puesta.
¿Listo? Esas calificaciones de la tabla aparecerían en esta primera columna donde dice examen bimestral. Aquí se copia directamente la calificación que obtuvieron, considerando solamente los dos primeros decimales. Y luego la calificación que ustedes están obteniendo en los entregables sería esta que aparece aquí, ¿vale? Así hayan entregado solamente uno o no hayan entregado ninguno, evidentemente la calificación que obtengan se va a dividir entre dos siempre, ¿no? Y esas serían esas dos calificaciones. ¿Todo bien con esa parte, esas dos columnas? Sí, profe, todo bien. ¿6.5? ¿En qué te sale 6.5? Para irlo checando, justamente para eso este ejercicio. Para ir checando dónde están esos números y ver si hay que corregir algo. Tienes 6.41 del examen, porque obtuviste 6.41, y luego con los entregables tienes 13 puntos. 13 entre 2 da 6.5. ¿Vale? ¿Algo más? Aquí tengo mi lista justamente para corregir esas cosas, ¿no? Entregables, Pérez, Melissa. Pérez, Melissa, ¿dónde estás? Aquí. Tienes 8.08 en el examen y tienes 8, 9, 10, 11.5 en los entregables. 11.5 entre 2 te tiene que dar 5.75, no te puede dar más. Los entregables suman 8, 9, 10, 11, 11.5. Sí, se tienen que sumar las dos calificaciones de los entregables y luego esas dos calificaciones sumadas se dividen entre 2. Sí, se tienen que sumar el entregable 1 que sería lo de los morfemas y el entregable 2 que sería la exposición. Y sumado a eso, entre 2. Ahorita voy, pero por eso voy por partes, con calma, ¿sí? Primero que esto quede ya claro y luego vamos con lo de las notas finales. ¿Sí? ¿Ya salió o todavía no? Ajá. 8, 9, 10, 11.5 entre 2. Para que fuera 7 tendrían que ser 14 puntos. No te puede dar 14 entre 2 son 7. 7 por 2, 14. ¿Sí? ¿Ya quedó esto claro?
Bueno, al parecer ya porque no me contestan. Entonces, esas dos calificaciones son las que vamos a tomar como base para obtener el puntaje que ustedes obtuvieron en este parcial. ¿Por qué? Como vemos en la tabla, aquí vamos a obtener 40 o 40%, o dicho de otra manera, 4 puntos, ¿no? Entonces, el examen vale 3 puntos y los entregables valen 1 punto. Para obtener estas calificaciones se tiene que realizar esta operación. La calificación del examen por 3 entre 10. Y eso va a dar el número de puntos que se obtuvieron con relación a los 3 puntos que equivale el examen. Y luego con los entregables, la calificación de los entregables por 1 entre 10. Y vamos a obtener el puntaje que tenemos de ese punto posible que podemos obtener en los entregables. Y estos dos resultados son los que están en esta tabla, donde dice ponderable con base 30 y donde dice ponderable con base 10. Estos de aquí, ¿vale? Entonces, dejo que hagan la operación y que comprueben que los valores coincidan en esa parte, por favor.
¿Listo? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Todo concuerda con estos números? Les digo, aparece en esta columna ponderado 30 y ponderado 10. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Vale. Vale, ahora ya tenemos esas dos calificaciones. Eso es lo que nos va a permitir sacar la calificación final. Como les estaba explicando, estos dos puntajes lo que significan es, mira, en mi examen parcial vale 30, de ese 30% yo obtuve, por ejemplo, en este caso que pongo, 2.02 de esos 3 puntos posibles. En el caso de los entregables que valen 1 punto, de esos entregables obtuve 0.60 del punto posible. Ahora bien, esas dos calificaciones se tienen que sumar porque tengo que sacar el ponderado de evaluación parcial con base 4, es decir, cuántos de ese 40%, cuántos de esos 4 puntos obtuve en este parcial. Y eso lo sacamos sumando esos dos valores. Esta calificación se obtiene sumando la calificación ponderada con base 3 y 1 del examen y de los entregables. Sumamos esos dos resultados y esto es lo que nos permite decir, el estudiante obtuvo 2.62 puntos posibles, 2.62, perdón, puntos de los 4 puntos posibles que se pueden obtener en la evaluación parcial. Y este numerito que les vaya a salir en la suma es el que tiene que aparecer aquí donde dice ponderado base 4 o ponderado 40%. Que en resumen lo que quiere decir es de esos 4 puntos, esto es lo que yo alcancé a obtener. Los dejo que hagan la operación y que comprueben ese resultado, por favor. ¿Listo? Profe, ¿Sí? es que yo soy la que he estado teniendo problemas con mi Teams y ahorita que le cambió vi que estaba como moderadora y no sé
no sé qué está pasando porque intenté entrar desde la liga y me mandó a otra sala donde no había nadie. Volví a picar a la misma liga y me mandó como invitada. Y yo dije, pero como invitada no voy a poder escribir. Y me metí desde Teams. Y Yo me creo que a lo mejor te metiste a la... Es que hace ratito estaba programando la reunión y me confundí. Entonces creé una liga para mañana, pero estaba pensando yo en fonética y la cancelé, pero no te debería de haber aparecido. Tal vez por eso te metiste a una sala equivocada. Déjame cancelar. Gracias. Ya está, ya quedó listo la revisión de esa calificación. Ok. Y ahora justamente esa calificación es la que nos va a ayudar a saber cuál fue el valor o el desempeño que tuve con relación a este primer parcial. O, dicho de otra manera, la calificación del parcial con base 10. Esta sería la calificación del parcial con base 4, es decir, la calificación que yo obtuve de esos 4 puntos. Esta de aquí. Y la siguiente sería, bueno, y con relación a si consideramos que sacamos un 10, ¿cuál sería mi nivel de desempeño con relación a esa calificación aprobatoria, ¿no? Y esta se obtiene también por una regla de 4. Se va a multiplicar este puntaje, el ponderado con base 4, por 10, y luego se va a dividir entre 4. Y el resultado que me dé de esa operación es lo que aparece en la calificación bimestral, esta que aparece aquí. Esto es un poco de lógica nada más, ¿no? O sea, si yo tuve 4 puntos, por ejemplo, pues evidentemente voy a tener 10. Y ya de ahí para abajo, 3.9, bla, 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 se va modificando la calificación hacia abajo. Entonces, transformamos esta en esta calificación con base 10. Les dejo la operación para que chequen si todo está correcto, ¿vale?
¿Listo? Sí, profe. ¿Todo bien hasta aquí? No hay ningún error en la calificación, porque así como están en la tabla, pues evidentemente es lo que yo voy a poner en las actas definitivas electrónicas, ¿vale? Entonces, para que todo quede claro ahí, ¿sí? Blas y los demás, ¿todo correcto? Sí. Vale. Ojo aquí, ¿eh? Sí me gustaría comentar un poco más, ahondar en estas partes que me decían hace un ratito, ¿no? Es que las preguntas son confusas, o por qué el examen es tan difícil. Hay que hacer una equivalencia, ¿no? Es como si en una clase de ecuaciones diferenciales no les pusieran las ecuaciones diferenciales tochas, ¿no? Las fuertes, sino les pusieran las que ven en la sesión o las que ven en clase. Es lo mismo que ocurre aquí, ¿vale? No estamos en matemáticas, pero estamos también en una materia de licenciatura. Entonces no se les va a poner el examen, ahora sí que como se dice de manera coloquial, peladito y en la boca, ¿no? O sea, hay que tratar de hacer el examen al nivel de una licenciatura. Sobre todo porque además, por ejemplo, a nosotros como docentes, nos piden que los reactivos pues problematicen los temas que vemos en el curso, o sea, que no solamente nos queremos en preguntarles los conceptos, sino que además todos esos conceptos se problematicen en situaciones, digamos, que se podrían asimilar a la vida real, ¿no? A lo que ocurre en la vida real. Y entonces eso nos obliga a nosotros como docentes complejizar el tema para justamente problematizarlo en determinados contextos. Por eso es que a veces las preguntas parecen un poco con un enfoque diferente, ¿no? Yo no conocí ese tipo de reactivos hasta que entré a la Unitec, lo que se denomina reactivos Seguel, ¿no? Y que tienen esta característica, problematizar lo que se ha visto en la sesión en contextos y situaciones de la vida real. Y sí, yo lo comprendo porque suelen ser reactivos complicados, pero es lo que nos piden justamente en la sesión, ¿vale? Con relación, repito, a su desempeño, creo que la mayoría está bien, aunque se podría hacer un esfuerzo un poquito más grande. Yo sí creo fervientemente que muchos de los problemas que hay en las calificaciones tienen que ver con el hecho de que hay varios de ustedes, no sé quiénes, y a lo mejor no todos, pero sí que tal vez en un primer momento a lo mejor dicen, no, sí, voy a tratar de hacer todas las lecturas, voy a tratar de repasar los contenidos, etcétera, pero cuando ya vamos adentrados en el curso, digamos que esta actitud como que se va olvidando, y entonces se van dejando de lado las lecturas, se van dejando de lado las presentaciones, estudio luego, lo hago luego. Y llega uno al examen final o al examen parcial y justamente ocurren las situaciones pues que vemos ahí, ¿no? Y les digo, me doy cuenta que el examen no es imposible porque tengo 9, ¿no? No muchos, pero ahí hay un 9, por ejemplo. 8 arriba de 8, casi 9. Entonces, la verdad es que el examen sí es complejo, pero por el tipo de desempeño que veo en varios de ustedes, pues no es imposible. Aquí el punto es que se realice lo que hay que hacer, ¿no? Lecturas, tareas, etcétera. Con relación a mi método de enseñanza, sí, yo comprendo, no a todos les gusta, tampoco digo que sea perfecto, porque a veces yo también me enrollo, cosas que a lo mejor vienen en la lectura y que para que ustedes entiendan tendrían que leer el texto, y justamente en estas partes se pierde uno, ¿no? Si es que no se realiza la lectura. Entonces sí, no, tampoco vamos a decir que mi método es el mejor ni nada por el estilo, pero también sé que no es el peor, ¿vale? Eso sí, estoy segurísimo. Entonces, bien en general, pero sí hay que pensar en el siguiente parcial porque, primero, todos los conceptos que hemos visto hasta ahora los vamos a poner en práctica. Y si no tenemos claros los conceptos que hemos visto hasta ahora, clases de palabras, morfología de las palabras, etcétera, el análisis de frase sintáctica se va a hacer complicadísimo, porque vamos a comenzar a poner en práctica este asunto de los sustantivos, posiciones sintácticas,
huecos sintácticos, relaciones de dependencia, etcétera. Y si este tipo de relaciones no han quedado claras hasta ahorita, propiedades categoriales, propiedades selectivas, propiedades bla, 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 el análisis sintáctico va a ser complicadísimo, ¿vale? De una vez, eso sí, se los pongo aquí sobre la mesa porque siempre me pasan los demás cursos. No quedaron, no hubo un buen desempeño en el primer momento, el siguiente momento se hace una cuesta arriba porque es pura aplicación de conceptos y lo vamos a hacer ya directamente en oraciones, ¿vale? Identificar frases sintácticas en oraciones, el asunto de las relaciones de dependencia, que hay que estar muy atentos también a estas sesiones, porque vamos a hacer prácticamente, digo, no son iguales, pero tienen mucha similitud este tipo de análisis con análisis un poco de ecuaciones, ¿vale? La sintaxis funciona mucho en un sentido como de propiedades de las ecuaciones, relaciones cercanas, relaciones lejanas, etcétera. Incluso aplicamos un método de corchetes que ustedes van a comenzar a conocer. Y justamente esa metodología tiene mucho de esta naturaleza, ¿vale? Entonces, si esto no va quedando claro, el problema viene después, ¿sí? Ok. ¿Algún otro comentario con relación a a las evaluaciones en general? ¿Nada? Profesor, el 10% que dice actividades síncronas, ¿es con las participaciones o...? Efectivamente. Como les expliqué al principio, de primer momento son las participaciones. Okay. Por ejemplo, aquí también cambia un poco la dinámica, porque generalmente yo la exposición la tomo como actividad síncrona, pero por el asunto del tiempo y todo eso, pues se nos apretó y lo tomé como entregable. Entonces, es probable que ya no haya ninguna otra evaluación extra además de las participaciones para ese punto posible, pero déjenme pensar en alguna otra estrategia para poder a lo mejor ayudarles a los que no han tenido ninguna participación, pero de momento lo más seguro es que no vaya a haber nada más que las participaciones. Si se me ocurre alguna otra cosa, les digo, yo considero las exposiciones, pero ya lo que viene no se va a tratar de exposiciones, sino de análisis sintáctico. Entonces eso ya va a ser prácticamente de manera individual, ¿sí? Para que tengan esto en cuenta. Va a haber participaciones, muchas, porque viene el asunto práctico, pero en términos globales creo que a lo mejor nos quedamos solamente con esa evaluación. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún otro comentario, algo más? Ok. No nos podemos ir todavía porque es muy temprano y entonces nos piden que continuemos los temas. No vamos a pasar directamente al que sigue porque la siguiente clase vamos a realizar un trabajo colectivo de identificación de clases de palabras en un texto, ¿vale? Ahora nos vamos a enfocar al francés. También esto generalmente lo dejo de tarea, pero como siento que no nos va a dar tiempo, lo vamos a hacer en la clase y ya dependiendo de lo que reste del texto, si es que resta, lo vamos a realizar de tarea, alguna identificación de clases de palabras. Porque las oraciones, por ejemplo, que yo les puse en el examen, pues son bastante sencillas, ¿no? Y de manera general, digamos, prácticamente todos pudieron identificar adecuadamente las clases de palabras que ahí había. Pero cuando nos enfrentamos a sintaxis ya, vamos a decirlo así, un poco más formal, bueno, no formal, sino, digamos, nativa en el sentido de que ya nos ponemos a leer textos en francés, nos ponemos a leer textos en inglés, escuchamos a alguien hablar en inglés, en francés. La sintaxis no suele ser tan fácil, ¿no? O la delimitación de algunas clases de palabras no suele ser tan sencilla. Y es lo que vamos a tratar de realizar en la siguiente sesión. Vamos a terminar hoy recapitulando un poco este asunto.
lo de las clases de palabras, ¿sí? Déjenme regresar a esta presentación, porque justamente no hicimos repaso y sí me interesa que esto vaya a quedar claro, sobre todo el asunto de huecos sintácticos y posiciones, porque es fundamental para lo que viene. ¿Dónde estás aquí? No, pero acá, 1, 2, 3, 4. Ok. Bueno, nos quedamos justamente en esta presentación, habíamos definido la palabra. Es muy importante aquí recordar este asunto de la palabra con relación a los dos rasgos, a las dos propiedades que tiene la palabra, propiedades categoriales y propiedades selectivas. No podemos definir la palabra solamente con una de estas propiedades, sino con las dos al mismo tiempo, ¿vale? Porque todas las palabras pertenecen a una determinada categoría, y todas las palabras van a tener propiedades selectivas diferentes, ¿sí? Esto es fundamental. En la siguiente clase nos vamos a dedicar específicamente al asunto de las propiedades categoriales. Lo de las propiedades selectivas lo vamos a ver después con el asunto del análisis sintáctico, pero lo vamos a ver más en la práctica que en términos teóricos, ¿no? No nos vamos a preguntar con qué tipo de palabra se combina tal o cual clase de palabra, aunque lo vamos a ver en los textos, pero no vamos a meternos en tantas finezas como por ejemplo en los ejemplos que les pongo aquí, ¿no? Sin la casa, sin las llaves, sin que yo supiera, y luego las restricciones que tiene esta preposición con relación a otras combinatorias, ¿vale? No nos vamos a meter tanto en ese punto porque imagínense, ¿no? Si vemos palabra por palabra, pues no nos va a dar la clase ni la vida para determinar las combinatorias de cada una de las palabras. Para eso se hacen tesis, bla, bla, bla. Entonces, no vamos a revisar esto a profundidad, aunque evidentemente lo vamos a tomar en cuenta, ¿vale? Entonces, propiedades categoriales y propiedades selectivas. Muy importante, sabemos ahora ya entonces que las propiedades categoriales de las palabras se van a relacionar con el criterio semántico de clasificación de palabras. Y era un poco lo que yo les explicaba y también venía en la lectura que hicieron con relación a este tema. Por cierto, también les recuerdo que hay que hacer la lectura para la siguiente sesión. No vamos a ver la siguiente presentación en la siguiente sesión, todavía tendrán una semana más, pero es importante que la vayan haciendo por el asunto de la dependencia sintáctica, ¿vale? Entonces, las propiedades categoriales de las palabras se derivan de los criterios semánticos de clasificatorios de las palabras. Y estos ustedes también ya los vieron en el asunto de las exposiciones. Los sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, artículos, preposiciones y conjunciones. Es muy importante que revisen esas presentaciones para el análisis que viene. Vamos nosotros a revisar que algunas de estas categorías sintácticas, ustedes también si están adelantando la lectura, no les estoy hablando en chino con lo que voy a decir a continuación. Las clases de palabras, algunas de estas clases de palabras funcionan como núcleo de frase sintáctica. Vamos a ver que como hemos visto hasta ahora, las palabras se combinan. Bueno, pues una de estas primeras combinaciones es lo que se denomina frase sintáctica. Y estas frases sintácticas, perdón, tienen una posición de núcleo, que también es algo que ya les había comentado en la sesión anterior. Tienen una posición que se denomina de núcleo. Y varias de estas palabras funcionan como núcleo. ¿Sí? Principalmente sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres y preposiciones. También es muy importante que revisen esto de las clasificaciones, por lo que vamos a ver después también en la siguiente lectura. Por ejemplo, los pronombres se van a asimilar a los sustantivos. Vamos a ver que la frase sustantiva, por ejemplo, va a tener como núcleo, o puede tener como núcleo más bien, a un sustantivo o a un pronombre. Entonces, esa frase sustantiva va a incluir esas dos categorías gramaticales. Vamos a tener, o tenemos otro tipo de categorías, otro tipo de palabras que tienen dos categorías gramaticales, como lo que habíamos visto en las presentaciones, ¿no? Adjetivos
que en un primer momento podríamos denominar adjetivos demostrativos, este, aquel, aquello, este vaso, esta taza, este adjetivo, ¿no? Y cuando se refieren, y cuando no modifican a un sustantivo, esta manzana, como venía en el ejemplo de las presentaciones, tenemos un pronombre. Entonces va a haber palabras, aquí les digo, otra vez entraría la discusión. ¿Hay dos palabras o solamente hay una que tiene dos funciones? Discusión eterna que no vamos a resolver nosotros, pero que está ahí, porque tienen la misma forma. Esta manzana, esta es la misma forma que si yo solamente digo, no sé, esta, señalando a lo mejor mi lápiz, no, mi pluma, esta es roja, ¿no? Cuando yo digo esta es roja, esta es un pronombre. Cuando yo digo esta manzana, ahí tenemos un adjetivo. Entonces, ahí la discusión, ¿dos palabras o solamente una con dos funciones? No nos vamos a meter, pero es importante saberlo porque esto es lo que nos vamos a encontrar en los textos que vienen a continuación. También el asunto de las preposiciones. Esto también quiero que se lo graben en la cabeza porque después lo vamos a ver y van a empezar las preguntas de ¿pero por qué? ¿Por qué? Y las vamos a resolver. Pero desde un principio, como les comentaba en las exposiciones, esto es muy importante. Las preposiciones son las únicas clases de palabra que pueden funcionar como núcleo y que sí o sí requieren un complemento. Es decir, no pueden aparecer solitas. Prácticamente todas las demás palabras que pueden funcionar como núcleo pueden aparecer solas, pero las preposiciones siempre requieren de un complemento y esa es una de sus características fundamentales. Lo vimos con la presentación de sus compañeros con relación a estas clases de palabras. Entonces, ya revisamos esta parte y ahondamos más o menos en este tema para que quede claro el asunto de las clases de palabras. Luego vimos los otros dos criterios que ya no son tan relevantes porque prácticamente ya no los vamos a utilizar. O por lo menos no en términos de cómo se está marcando aquí, ¿no? Criterios morfosintácticos y criterios morfológicos. Los vamos a seguir viendo porque nos vamos a dar cuenta que muchas de las relaciones de dependencia, como lo habíamos visto en el ejemplo final, si no me equivoco, de la segunda presentación, en donde estaba este ejemplo de la maestra es trabajadora e inteligente, algo así, y veíamos, en esa oración hay relaciones que se marcan por la morfología, y también los vamos a ver en francés y en inglés. Va a haber relaciones sintácticas o relaciones entre palabras que se marcan por la morfología. Por eso es tan importante este tema, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que una palabra como cantaba, la tenemos que combinar con ellos, él cantaba, ¿no? Él cantaba. Pero no le puedo yo poner ellos cantaban, ustedes cantaban, nosotros cantaban. Eso no se puede poner, solamente tiene una pauta combinatoria porque la morfología está marcando con qué tipo de complemento se va a combinar. Lo mismo ocurre con la morfología de género o de número. Sabemos que para hablar de gatos, yo tengo que ponerle los gatos. Es decir, el artículo tiene que ir en masculino y además tiene que ir en plural. No puedo decir las gatos, en español por lo menos, ni tampoco puedo decir el gatos, ni la gatos, porque los artículos tienen que concordar morfológicamente con el sustantivo al que están modificando. Cuando ya estamos hablando de este tipo de modificaciones, ya estamos refiriéndonos al concepto de relaciones de dependencia que vamos a comenzar a trabajar en las siguientes sesiones. Por eso es tan importante que este asunto de la morfología no se les vaya a olvidar, ¿vale? Y por último, habíamos visto el asunto de los criterios sintácticos. Los criterios sintácticos, como yo les comentaba, se relacionan con las propiedades selectivas de las palabras. Y justamente les decía yo, ¿no? Las propiedades selectivas de las palabras tendrían dos vertientes. El asunto de la vertiente semántica y la vertiente sintáctica. Pero ahorita vamos hacia allá. El criterio sintáctico que se basa en la posición que adquieren las palabras, conceptos también que revisamos, vienen en la lectura que ustedes tendrían que haber realizado para este tema.
y que justamente el día que les pregunté, no me supieron contestar el ejemplo, más que una compañera, el asunto del cine, que es clarísimo en ese sentido para definir la posición relativa y absoluta, y que es importante también tenerlo en cuenta, porque nosotros vamos a trabajar con las dos, ¿vale? Vamos a trabajar con las dos en el sentido de que evidentemente va a haber posiciones relativas que podamos describir, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo decir, pues mira, el artículo o esta palabra siempre va a un lado de pollo. Estamos hablando de una relación relativa. Hay una posición relativa a las palabras. De hecho, en muchos sentidos, la posición relativa sería algo así, o la descripción de la posición relativa de, por ejemplo, aquí, él sería, él está, se le denomina margen, pero vamos a dejarlo en posición, o a la derecha, a la izquierda, desde su perspectiva, ustedes están viendo la presentación a su izquierda, la palabra él aparece a la izquierda de pollo. Eso es marcar la posición relativa de él, porque solamente estoy diciendo cómo está acomodado él con relación a la palabra pollo. Pero también podemos dar una posición absoluta que tiene que ver con determinadas plantillas sintácticas. Yo ya les había hablado también en esta presentación del concepto de plantillas sintácticas. Yo les decía, las que vamos a ver a continuación en la siguiente presentación, como por ejemplo la frase nominal, es una plantilla sintáctica. Y yo les decía, esta frase nominal, plantilla sintáctica, tiene un hueco nuclear que prácticamente siempre va a estar ocupado por un sustantivo. Pero como plantilla, la frase nominal se define como una frase cuyo núcleo es un sustantivo, por ejemplo, ¿vale? Y vean cómo es algo muy general, porque no estoy hablando de ninguna palabra en específico, ni estoy hablando de pollo, ni estoy hablando de perro, ni estoy hablando de niños, ni de chef, ni de los sustantivos que aparecen ahí, ¿vale? Estoy hablando de una posición genérica, una posición absoluta de una determinada clase de palabras. Los sustantivos pueden aparecer en posición de núcleo, ¿vale? Esto, por ejemplo, ya nos permite decir ciertas cosas de esta parte. Yo puedo, vean, esto es lo que vamos a ir haciendo después. Pues mira, aquí hay un sustantivo, quiere decir que esto es un núcleo. Todavía no sabemos cuál es la frase nominal, pero yo ya sé, por la plantilla sintáctica, que eso es un núcleo. También sé que aquí pollo es un núcleo, también sé que perro es un núcleo, que niños es un núcleo, chef es un núcleo, pollo es un núcleo, perro, niños, bla, bla, bla. Todos los sustantivos ahí funcionan como núcleo. Todavía no vemos de qué características tiene esta frase nominal, pero ya sé que están funcionando como núcleos, ¿vale? Y vean cómo eso nos permite, esta plantilla sintáctica nos permite hablar de todos los sustantivos de manera genérica. Todos esos sustantivos están... No, la función es otra cosa. El sujeto y el objeto, que vamos a ver hasta después, son posiciones funcionales, es decir, cómo funcionan las frases nominales. Porque nos vamos a percatar después que las frases nominales, que tienen como núcleo los sustantivos, pueden funcionar de diferente manera. Por ejemplo, yo sé que esta es una frase nominal, todavía no les digo por qué, ni sabemos bien por qué, pero esta es una frase nominal. Y sabemos que este es el núcleo. Esta frase nominal está funcionando como sujeto, porque es quien está realizando la acción. Pero aquí también tenemos una frase nominal. Este es un núcleo y aquí tenemos otra frase nominal. Y esta frase nominal está funcionando como objeto directo. ¿Sí? Es decir, las funciones sintácticas no es lo mismo que frases sintácticas. Las frases sintácticas son estructuras. Las funciones sintácticas tienen que ver con relaciones de semántica composicional. ¿Sí? ¿Con qué tipo de relación establece la frase con el verbo? Vean, por eso yo ya estoy ocupando todos los conceptos que vimos antes. Semántica composicional, bla, bla, bla. ¿Sí? Y los vamos a seguir viendo después. Por eso esta parte es fundamental. Posición relativa y absoluta. No vamos a hablar de posición relativa, sino que vamos a hablar de posiciones absolutas. Incluso ustedes ya con este ejemplo, considerando que prácticamente todas las frases nominales aquí son pares mínimos, podemos hacer una generalización.
¿A alguien se le ocurre una generalización de las frases nominales en español? Sabemos que todos esos sustantivos son núcleos, por tanto son frases nominales. Y yo les estoy marcando cuáles son frases nominales. ¿Cuál sería una de las generalizaciones que podemos decir o podemos hacer sobre las frases nominales en español? ¿Qué es lo que ustedes están viendo que se repite? El sustantivo. ¿Los artículos? Los artículos, exactamente, ¿sí? ¿Quién me dijo lo de los artículos? Yo, Diego Moreno. Exactamente, los artículos, ¿vale? Podemos decir ahora, vean cómo voy a hablar de otra generalización sintáctica. Espérame, ¿dónde está? Toda frase nominal en español tiene un núcleo, que es un sustantivo, pero a su izquierda siempre va a haber un artículo. O por lo menos de momento, en estos ejemplos podemos decir siempre hay un artículo. ¿Vale? Esto también es muy importante porque vamos a ver después que los artículos no pueden funcionar como núcleo de frase, ¿vale? Los artículos siempre van a ser dependientes y generalmente van a depender de un sustantivo. Y estamos hablando de otra plantilla sintáctica, porque aquí no me estoy refiriendo a ningún artículo en particular. Aquí puede entrar el, los, unos, incluso los determinantes. Piensen en los determinantes, en los adjetivos determinantes. Esta niña, este pollo, este perro, estos niños, este chef, adquieren la misma posición que tienen los artículos. Por eso en muchos sentidos aquí se prefiere usar la etiqueta de determinantes. Y por eso yo les pedí que expusieran este tema. Porque los determinantes van a modificar a los sustantivos. Y aquí pueden entrar artículos, adjetivos demostrativos, numerales, bla, bla, bla. Categoría de determinantes. Posición absoluta a diferencia de la posición relativa. ¿Sí? Y esto nos permite hablar justamente del concepto de hueco sintáctico. Como estamos viendo aquí, las plantillas tienen huecos sintácticos. Hay vacíos, vamos a decirlo así, que son llenados por las palabras. Esto no quiere decir que en nuestra cabeza existan este tipo de plantillas, tal y como los planteamos en términos descriptivos, sino que simplemente nosotros presuponemos, por lo menos las personas que hacemos lingüística, que hay algo en la cabeza que genera este tipo de situaciones en donde parece haber plantillas de este tipo, ¿vale? O patrones, vamos a decirlo así, regulares de combinación. Y era un poco lo que les explicaba con esta frase. El perro robó el pollo. Si nosotros cambiamos la posición de las frases nominales, el pollo robó el perro, la lectura inmediatamente cambia. En el pollo robó el perro, la lectura es que el pollo hizo la acción, ¿vale? ¿Es extraña la semántica? Sí, pero la posición está influyendo en el tipo de lectura que nosotros le damos a esa estructura sintáctica, ¿vale? Por eso es tan importante este concepto de huecos sintácticos, porque dependiendo del hueco, se puede adquirir una relación semántica o sintáctica diferente, ¿vale? Vean cómo, por ejemplo, cuando paso el pollo robó el perro, cambia la posición. Las dos siguen siendo frases nominales. Vean cómo siguen respondiendo a la misma estructura. Artículo más sustantivo. Pero el cambio de la posición alrededor del verbo va a cambiar la función de la frase. El pollo, si aparece al principio, va a funcionar como sujeto y si aparece al final, va a funcionar como objeto directo. Del criterio sintáctico se deriva la idea de la existencia de patrones o moldes sintácticos con huecos que pueden ser llenados por palabras. Gracias. Y era lo que les explicaba aquí, ¿no? Nosotros entendemos la oración el perro robó el pollo porque las palabras saturan estos huecos sintácticos. Sabemos que un verbo como robar requiere un quién y requiere un qué. Y esto también nos permitiría hacer generalizaciones. Por ejemplo, si yo que ahorita se me está ocurriendo, pero no porque si lo de morfología fue complicado, esto va a ser todavía más. Si hiciéramos una lista de palabras en español de verbos, nos daríamos cuenta que no todos los verbos se comportan de la misma naturaleza.
no, perdón, no se comportan de la misma manera. Robar requiere de dos huecos, quién robó y qué robó, pero no todos los verbos requieren de estos dos huecos. Era un poco como lo que nos habíamos encontrado con la palabra de comer, ¿no? Cuando yo les ponía la oración, Juan come, y ustedes decían, es que ahí le hace falta algo, y yo les diría, en español no necesariamente. Va a haber contextos en donde va a ser perfectamente plausible decir simplemente Juan come. Es decir, no siempre hace falta poner un que come. A veces solamente con decir Juan come, basta. Y tenemos verbos que funcionan de esta manera. Por ejemplo, el verbo llover. Alguien puede decir perfectamente solamente llueve. O está lloviendo. Y no nos preguntamos qué llueve, ni quién llueve, ¿no? Porque es evidente que no hay hay un sujeto para llover, es un sujeto que no está explícito, porque evidentemente tiene morfología, tercera persona del singular, bla, bla, bla. Pero en realidad no necesitamos que llueve, ¿no? Claro, podríamos hacer el juego, ¿no? Llueve, no sé, llueve café, ¿no? Como la canción esta, la famosa canción. Ahí sí nos podemos preguntar qué está lloviendo, pero de manera genérica no necesariamente tenemos que poner un que llueve, ¿no? Llueve agua, como por ejemplo el famoso chiste, ¿no? ¿Qué está lloviendo? Agua. Y es así como de, bueno. Pero no necesita otro tipo de complementos. Por ejemplo, vamos a tener otro tipo de palabras que requieren más de dos. Si yo digo, déjenme pensar, es que generalmente es con el verbo dar o regalar, pero es que le tengo que poner el le, porque de todos modos suena bien. Es que aquí suena bien. Yo regalé. Hay contextos en donde podemos decir yo regalé un perro, por ejemplo, ¿no? Pero lo más común en español es que aquí nos preguntemos a quién le regalaste y tengamos que ponerle una tercera posición. Yo le regalé un perro a María, por ejemplo. Y para que la oración sea completa, se requieren de tres elementos. ¿Quién regaló? Yo le regalé, perdón, me quiero una E, un perro a fulanita, o a fulanita, a X. Entonces, yo necesito quién regaló, qué regaló y a quién le regaló, ¿vale? Esta es la diferencia. Esto no lo vamos a ver de manera detenida, pero sí es importante que por ahí lo vayan apuntando, ¿no? Esta es la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos, por ejemplo, ¿no? Los verbos intransitivos, como por ejemplo llover, comer, correr. Juan corre, no tenemos que ponerle nada más. Juan corre. Solamente requieren de un sujeto, no requieren de otra cosa. Los verbos transitivos son los que requieren de más elementos, ¿vale? Entonces, todas las palabras tienen estos huecos sintácticos y como pueden ver con estos ejemplos, los huecos sintácticos no siempre son los mismos. Depende de la palabra el tipo de huecos sintácticos que va a manejar. Por eso podemos hacer generalizaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí a estos dos verbos les llamamos verbos intransitivos. Y vean cómo lo que estoy haciendo es una generalización sintáctica. No estoy hablando de comer ni de correr específicamente. Estoy hablando de la naturaleza de huecos sintácticos que tienen cada una de estas, que tienen este tipo de verbos, ¿vale? Verbos intransitivos. El concepto entonces de hueco sintáctico. Y como les explicaba, este concepto de hueco sintáctico tendría dos vertientes. Una vertiente semántica y una vertiente sintáctica. Y eso les explicaba un poco aquí. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, con estos ejemplos. Déjenme, lo vamos a poner primero como plantilla. Lo que les acabo de comentar ahorita, ¿no? El asunto de una frase nominal que tiene como núcleo un sustantivo y luego tiene un determinante. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy diciendo aquí o lo que estoy haciendo aquí es una vertiente sintáctica de la frase nominal. Yo les estoy diciendo que las frases nominales están compuestas
por un núcleo sustantivo y generalmente por un determinante a su margen izquierdo, al margen izquierdo del sustantivo, ¿no? Y esa es una descripción sintáctica de esta plantilla sintáctica, porque no estoy hablando de relaciones semánticas, estoy hablando de posiciones que adquieren las clases de palabras al interior de la frase. Pero yo también puedo dar una explicación semántica de esta situación. Yo puedo decir, mira, el asunto con el determinante es que en español sirve para identificar o puntualizar sobre qué objeto se está hablando, porque no es lo mismo que yo diga, y un poco lo que veíamos con el asunto de los adjetivos, ¿no? Este lápiz a que yo diga aquel lápiz. Vean cómo la palabra pone una distancia entre la posición del lápiz. ¿Dónde está el lápiz? Cuando yo digo este lápiz, el lápiz está aquí junto a mí. Cuando yo digo aquel lápiz, lo más probable es que aquel lápiz esté en la mesa que está a 3, 4 metros de mí, lejos de mí, ¿no? Entonces, el determinante que aparece a margen izquierdo del sustantivo, lo que hace es puntualizar sobre qué objeto estamos hablando. Y esa explicación es una explicación semántica. Vean cómo la frase nominal también responde a estas dos características. Tiene una vertiente sintáctica que nos habla de posiciones absolutas y una vertiente semántica que nos explica el tipo de relaciones que hay entre las palabras involucradas en la frase. Es lo que estamos viendo aquí en términos oracionales. El perro robó el pollo. Nosotros tenemos una plantilla sintáctica, sujeto, verbo, objeto, y vean cómo yo puedo cambiar las palabras. Ni siquiera me tengo que referir al perro robó el pollo. Yo puedo agarrar y decir, Juan come una manzana, María tiene un perro, no sé qué otra cosa, el pajarito vuela no, eso no tiene un objeto directo. El pajarito come alpiste, ¿no? Y seguimos teniendo la misma estructura, sujeto, verbo, objeto. Estoy hablando de una plantilla sintáctica. Ya cuando vemos el asunto de la semántica, en términos de la oración, ya podemos especificar más. Pues mira, generalmente lo que aparece en medio es un verbo que requiere el tipo de complementos semánticos que necesite ese verbo, ¿no? ¿Quién hace la acción? ¿Y sobre quién recae la acción? ¿Quién hace la acción? El perro. ¿Sobre quién recae la acción? El pollo, ¿vale? Y cada uno de estos huecos, entonces, tiene estos dos tipos de explicaciones. Nosotros tampoco nos vamos a meter mucho a esta parte, aunque es importante que tengan en cuenta esto de las relaciones semánticas, porque es lo que nos permite marcar la dependencia de las estructuras. Y vamos a ver cómo esto tiene, por eso les digo, aquí ya se va a comenzar a complicar. Tiene sus, déjenme dónde está, quiero aquí, ¿no? Tiene sus bemoles, como se dice, ¿no? Porque vamos a ver, por ejemplo, que en español nosotros no podemos eliminar esto. No podemos simplemente decir lápiz. Lápiz está en la mesa, por ejemplo. Lápiz está en la mesa. Nosotros no podemos decir eso. Para nosotros en español es obligatorio el determinante en la mayoría de los casos. Es el lápiz, tu lápiz, su lápiz, aquel lápiz, etcétera. Siempre tenemos que ponerle ahí un determinante. No en todas las lenguas ocurre eso, ¿vale? Y esto es importante porque mucho de las relaciones semánticas marcan las relaciones de dependencia. Nosotros sabemos que, por ejemplo, este y aquel depende del lápiz, porque hay contextos en donde esto sí se puede eliminar y generalmente esto es lo que cambia. No cambia lápiz. Lápiz, de hecho, en español es una palabra que no varía más que en plural. Y yo le puedo poner aquí un montón de palabras, ¿no? Este, aquel, tú, su, se me ocurre otra, él, un. Le puedo poner muchos determinantes y los determinantes siempre van a responder al lápiz. Pero lápiz no va a cambiar, va a ser una palabra
hasta cierto punto invariante porque solamente va a requerir o va a aceptar modificación de número. Y la modificación de número va a afectar a los determinantes. Lápices, estos lápices, aquellos lápices, tus lápices, sus lápices, ¿vale? Entonces, generalmente el sustantivo es el que indica la manera en que va a aparecer el determinante. Y ya aquí nos estamos dando cuenta de las relaciones de dependencia que tienen que ver con esto de los rasgos semánticos combinatorios. Aunque eso ya, les digo, no nos vamos a detener mucho en eso, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Ok, ya hicimos un repaso entonces de estos elementos que vamos a comenzar a ver en las siguientes sesiones. No sé si tengan alguna pregunta con relación a esto último que acabo de ver. ¿Preguntas? Porque ya no regresaremos a esta presentación, ahora sí, esto queda saldado. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno. Entonces, pues si ya no hay ninguna pregunta ni nada, nos vemos el lunes para ya, ahora sí, continuar con los temas que restan del curso, ¿vale? Sí, profesor, gracias. Nos vemos, que estén bien, hasta el lunes.